Aleluya. Amén. Por favor, incline su rostro. Vamos a orar y pedirle a Dios que sea Él quien hable en nuestros corazones. Incline su rostro, por favor. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por este día que tú has hecho, Señor, para hablar a nuestros corazones, que tú nos has puesto en este lugar para poder ministrar nuestras vidas y poder salir de este lugar renovados por tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El día de hoy me gustaría hablar de un tema que yo le titulé Caminaré sobre el agua. Repita conmigo, yo caminaré sobre las aguas. Y me gustaría leer una palabra que está en Mateo. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿Sí trajeron sus Biblias? Levanta la mano quien tiene sus Biblias ya en sus manos. El teléfono, su smartphone, la Biblia física, cualquiera funciona. Pero si tiene el teléfono, como dice el pastor, voy a tomar esa parte. Por favor, póngalo en modo avión y estaremos atentos de lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. La palabra está en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, que es la que tenemos acá. Pueden seguir. Y cuando es una palabra un poco extensa, yo siempre les pido que por favor presten atención y se concentren, que Dios seguramente les hablará. Y dice: inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. ¿Se acercó cómo? ¿Cómo se acercó Jesús? ¿Sobre qué? Sobre las aguas. Caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. ¿Cuántos saben que Jesús está aquí? Amén. Y entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. ¿Caminando sobre qué? Muy bien, excelente. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió su mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron, dijeron: de verdad eres el Hijo de Dios. Y esta palabra a mí me inquieta mucho, tiene mucho tiempo rondando en mi cabeza, y cuando el pastor me ofreció la oportunidad de poder hablar acá, yo dije: esta es la palabra, porque Dios quiere hablar, que yo hable sobre eso. Y justamente al escuchar a todas las personas que han pasado por el púlpito el día de hoy, hablaron sobre dificultades. Y yo creo que esto habla la palabra. Y nosotros realmente nacemos con dificultades. De hecho, los niños cuando nacen llorando, ¿cierto? Exclamando, e incluso cada cosa que el niño, un bebé recién nacido necesita, lo pide ¿cómo? ¿De qué forma lo pide? ¿Cuál es su forma de comunicación? Llorando, exclamando. E incluso cuando a un niño no se le da lo que le pide, ¿qué hacen ellos? Tienen síntomas de una especie de rebeldía, por llamarlo de alguna forma. Ellos tienen la necesidad de que sus padres, mejor dicho, lo moldeen, lo formen de tal forma para poder ellos actuar cuando ya crezcan de una forma correcta, ¿cierto? Porque si un padre no está allí con el niño, jamás él va a poder corregir sus actitudes a lo largo de su crecimiento. Y cuando ya crecemos, así como estamos todos nosotros acá, bien grandes y maduros y ahora caminando en la fe, aún seguimos teniendo dificultades, pero ahora necesitamos un padre mucho mayor, que nos moldee, que nos forme para poder entender que las circunstancias,
las dificultades no se solucionan llorando ni exclamando cosas que no tenemos que decir. Entonces, esta palabra nos habla sobre eso. Si se dan cuenta, dicen que eran ya la madrugada, era muy de noche. Y la palabra menciona acá que estaban en dificultades, estaban aterrorizados, tenían mucho miedo. A ver, ¿y cuántos cuando pasan dificultades se aterrorizan? Levanta la mano, ¿quién se aterroriza cuando pasan dificultades? Digan la verdad, no digan, no sé, nada. Todos somos creyentes, todos tenemos fe y todo lo demás, pero digan la verdad, sí se aterrorizan, ¿verdad que sí? Pasan circunstancias difíciles y uno de inmediato siente un sentir en nuestros corazones que realmente da miedo, da mucho que sentir y a veces hasta lloramos, como los niños cuando son recién nacidos, ¿cierto? A mí me pasó recientemente, mi primera reacción cuando lo último que sucedió algo muy fuerte, mi primera reacción fue llorar, pero inmediatamente después de llorar, yo respiré profundo y dije, yo voy a caminar sobre esta circunstancia. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús llegó en esa circunstancia, dice, caminando sobre ¿qué? Sobre las aguas. Y las aguas, yo creo que son esas circunstancias que cada uno de nosotros vivimos. Y dice la palabra que los discípulos al verlo, dijeron, no creyeron que era él. O sea, estaban junto a Jesús todo el tiempo y no creían que podría ser él. No, es un fantasma, no Jesús, es el fantasma de Jesús. O sea, era algo que yo no entiendo la verdad, pero Jesús les dijo, ven, que soy yo, confía. Y Pedro inmediatamente se miró a Jesús y no dudó. Empezó a caminar sobre las aguas. Pero pasó algo que muchas veces nosotros también nos sucede. Cuando nos damos cuenta que las dificultades las cosas son muy difíciles, nosotros miramos y el viento está fuerte, miramos que es el lago y nos desenfocamos y no miramos a Jesús. A ver, y nosotros debemos hoy en día comprender que si nosotros nos miramos y nos enfocamos en las circunstancias y nos enfocamos en Jesús, que es el consumador de nuestra fe, vamos a hundirnos en el agua. A ver, ¿y cuántos se han hundido en las aguas? ¿Cuántos de ustedes se han hundido? Yo me he hundido muchísimas veces. Pastor, usted se ha hundido en las aguas, en las circunstancias. Pero ¿qué pasa? Siempre está Jesús allí. Nos da la mano nuevamente, nos dice, ven. Y que a pesar de que tuvimos poca fe, nos sigue dando una segunda oportunidad. Y nosotros el día de hoy estamos invitados. Yo no sé qué circunstancias está viviendo cada uno de ustedes y seguramente están viviendo circunstancias diferentes. Yo no sé qué están sucediendo en sus vidas, pero hoy Dios les invita a que no se enfoquen en esas circunstancias. No miren a los lados, sino que miremos únicamente ¿en quién? ¿A quién vamos a mirar? A Jesús. A ver, repita conmigo, voy a mirar a Jesús, que es quien me levanta. Amén. Entonces, y se fijan, y me gustaría leer también una palabra que está en Mateo 8, 24, 27. Que es algo parecido que sucedió antes de esta palabra que yo acabo de leer. Eso está en el capítulo 8 y lo que acabo de leer está en el capítulo 24, o sea, sucedió más adelante. Y dice lo siguiente. El título dice, Jesús calma la tormenta. Luego Jesús entró a la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban a la barca, pero Jesús dormía. ¿Qué hace Jesús en medio de la tormenta? Dormía, descansaba, estaba tranquilo. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos. No se daban cuenta que el Salvador estaba allí. Nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. Y fíjense, ya ellos habían vivido esta circunstancia con él, ya estaban caminando con Jesús de la mano, habían vivido un sinfín de milagros, un sinfín de cosas que Jesús había hecho. Habían presenciado cómo había sanado a multitudes de enfermos, había levantado a un paralítico, había dado la vista a un ciego. Habían presenciado un montón de cosas que solamente ellos lo vivieron, los discípulos de Jesús. Y aún así se atrevían a dudar estando con él. Y Jesús, ¿qué hacía? Dormir, estaba en quietud, estaba en total calma. Y realmente esto nos enseña que
cuando Jesús está con nosotros, nosotros debemos mantener la calma. Debemos estar así, de esa forma, porque es la única forma cuando Él se pueda manifestar. Si nosotros nos desesperamos y empezamos a gritar como, Señor, sálvanos, empezamos a clamar, claro, Él nos va a escuchar, pero Dios nos pide el día de hoy a elevar nuestra fe a un nivel donde no sea necesario desesperarnos, sino que sencillamente compararnos firmes en la circunstancia, decir, Señor, tú estás conmigo, esta tormenta, esta circunstancia se va a ir porque Dios está conmigo. Esta tormenta no es para hundirnos, es para poder más bien levantarnos y llevarnos a un nuevo nivel. Entonces, aquí podemos ver varias características en los discípulos de Jesús. Y lo primero es que estuvieron aterrorizados. Ellos se aterrorizaron, y lo segundo que podemos ver también es que Pedro dudó, no tuvo fe. Y nosotros realmente siempre estamos aterrorizados ante cualquier cosa y nos falta fe en muchas circunstancias. Yo le preguntaba al pastor hace un momento, pastor, yo me imagino que al principio de una circunstancia que él está viviendo, sentiste temor. Bueno, sí, al principio, pero luego me paré firme y yo sé que esto va a pasar. Va a ser como aguas que pasaron, me dice el pastor. Y realmente es una actitud que todos debemos tomar. Cuando nosotros realmente estamos en el mar navegando, tenemos que ser conscientes que puede venir una tormenta en cualquier momento, pero si nosotros estamos allí parados firmes, esa tormenta va a pasar de largo. Y me gustaría contarles realmente un testimonio que a mí me sucedió hace muchísimos años. Yo viví una batalla espiritual, literalmente yo sentí como el Espíritu Santo me abandonó en ese momento porque yo decidí tomar una actitud diferente. Hace mucho tiempo, tenía 4 años de haber llegado, de haber conocido de Dios. Yo estaba pidiendo mucho por mi esposa. Yo pedía mucho porque yo anhelaba poder conseguir esa ayuda idónea que para mí era fundamental y que yo quería que complementara mi vida. Y en ese momento, cuando uno le pide a Dios, siempre va a haber una adversidad, siempre va a haber algo que te quiera hacer impedir que ese milagro, esa bendición que va a llegar a tu vida no llegue. Y justamente una muchacha, como el enemigo siempre la suele pintar, muy hermosa por donde la miraran, llegó a mi vida, se acercó, me coqueteó de una forma y empezó a escribirme mensajes de texto y yo al principio la ignoraba. Pero hubo un momento donde yo decidí acceder a responder esos mensajes. Yo estaba en mi casa, acostado en mi cama en ese momento, recuerdo yo. Y cuando yo accedí a responderle esos mensajes, que empecé a seguirle el juego de alguna u otra forma, en ese momento yo sentí literalmente cómo el Espíritu Santo me abandonó y se puso a la expectativa. Y en ese momento yo quería dejar de escribirle, yo sentía que no podía despegar los dedos del teléfono. ¿Por qué estoy respondiendo? Decía yo dentro de mí, pero yo no podía dejar de escribirle. No podía dejar de decirle cosas que estaban fuera del dominio de Dios. Y porque fui yo quien accedí. Entonces en ese momento yo no podía despegar y cuando de repente yo sentí que algo me tomó de nuevo, solté el teléfono y dije, ¿qué pasó aquí? Yo vi literalmente como el Espíritu Santo me miraba. Pero ¿qué pasa? Primero fui yo el responsable de que el Espíritu Santo me abandonara. Porque hice algo que estaba fuera de lo que Dios quería que yo hiciera. Entonces yo presencié en ese momento cómo fui tomado por el enemigo por un momento. Pero también presencié cómo Dios estaba a la expectativa, esperando que yo desistiera de lo que estaba haciendo. Y a veces nosotros sentimos que Dios no está allí en ese momento. A veces nosotros sentimos que en esa circunstancia Dios nos abandona. Pero realmente Dios siempre está a la expectativa para ver cuál es tu actitud en medio de esa circunstancia. Dios está a la expectativa para ver hasta dónde puedes llegar, hasta dónde quieres llegar y para luego decirte no, porque Dios tiene mejores planes contigo. Y gracias a Dios yo no hice más nada o algo más fuerte y gracias a Dios yo paré y con el Espíritu Santo me tomó nuevamente y bueno, ahora tengo gracias a Dios un matrimonio para la gloria de Dios, una familia bendecida con un hijo que es una bendición para nuestra familia y yo puedo disfrutar hoy de esa bendición, pero si yo no hubiese
desistido en ese momento, no hubiese tenido la capacidad de parar, el enemigo me hubiese tomado y yo estuviese quizás fuera, no estuviese hablando con ustedes quizás en este momento. Entonces, Dios quiere levantarnos. Dios quiere enseñarnos que nosotros estamos capacitados para pasar en medio de la tormenta. Estamos capacitados para caminar sobre las aguas, aunque se vea algo imposible de hacer. Las aguas fueron hechas para nosotros pasar por encima de ellas. Amén. ¿Cuánto lo creen? Entonces, realmente yo estoy muy agradecido con Dios por haberme puesto en este lugar. Porque para mí es un honor. Yo siempre le digo, Señor, utilízame para poder hacer tu obra. Y estar en este lugar para mí representa la materialización de lo que yo siempre le he pedido. Señor, permíteme hablarle a muchas personas. Y quizás Dios también está esperando que tú te levantes en tu lugar de oración y digas, Señor, utilízame. Porque hay muchas personas a tu alrededor, muchas personas que necesitan de un amigo, de una persona que pueda ser salvada por ti. Y a ver, ¿cuántos de ustedes tienen amistades que realmente están en perdición? Levanten la mano, por favor, quien tiene amistades que están en perdición o que están fuera del camino del Señor. Ahora, Dios hoy te está invitando a que puedas traerlo a este lugar el día domingo, a traerlo a este lugar el día de oración, a traerlo a este lugar a escuchar de la palabra para que podamos juntos caminar sobre las circunstancias. Y hoy me gustaría, hoy fue una palabra muy breve, muy corta, me gustaría que todos oráramos por esa circunstancia. Hoy vamos a ponernos todos de pie y vamos a orar por esas circunstancias que a ti te aquietan, por esas. Y quizás tú estás muy bien el día de hoy, quizás tú te sientes muy bien, gracias a Dios, Dios tiene el control total sobre tu vida, pero hoy es muy probable que un familiar, un amigo, alguien cercano, alguien que está a tu alrededor necesite de tu oración. Y hoy vamos a orar por esa circunstancia que necesitan ser tomadas, que Dios tome el control sobre ellas. Inclinen su rostro, por favor, y vamos a orar. Gracias, Señor, por este día, por este momento, Señor. Hoy te pedimos que seas tú tomando el control de nuestras vidas, de nuestras circunstancias. Hoy, Señor, te pedimos que nos utilices para poder hacer tu voluntad. Hoy, amado Padre Celestial, te pedimos que seas tú tomando el control de nuestras vidas, el control total, para que podamos caminar sobre las circunstancias, para que podamos caminar sobre las aguas. Y que el enemigo cuando nos vea pase de largo, porque vea que tenemos a un Dios vivo que nos lleva a un nivel de fe para poder destruir aquellas barreras que se pongan enfrente de nosotros. Señor, tu palabra dice que tú vas delante de nosotros como un poderoso gigante, Señor, que tus ángeles acampan a nuestro alrededor. Hoy creemos firmemente en esa palabra, Señor, y creemos que las circunstancias no nos derribarán, sino que más bien nos harán más fuertes, Señor. Porque tú estás con nosotros. Tú nos has invitado, Señor, a caminar sobre las aguas. Hoy queremos mirarte a ti fijamente. No mirar a las circunstancias y pasar por encima de las aguas. E ir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Porque tú, en medio de las pruebas, Señor, nos fortalece, nos enseña, Señor. Y nos das una palabra que nos da aliento de vida, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque hoy nos capacitas y nos formas. Así como el alfarero moldea su pieza de barro, tú nos estás formando, Señor, para poder ser valientes guerreros, Señor, y salir victoriosos de cada prueba que se nos presenta, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por cada familia aquí representada, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des la capacidad de poder predicarle a otras personas, Señor, que aún no te conocen, y traerla a este lugar para que te conozcan de verdad, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de nuestras vidas. Tú tienes el control de nuestra familia, de nuestros hijos, Señor.
Hoy anhelamos con todo nuestro corazón que nuestros hijos sean formados por ti, Señor, que nos des la sabiduría para poder moldearlos a ellos, enseñarles, Señor, de tu palabra, porque cuando sean grandes, Señor, no se apartarán de tu camino, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes el control. Te entregamos nuestra vida, Señor, te entregamos todo lo que tenemos, Señor, porque no nos pertenece, Señor. Tú nos has puesto en este lugar para cumplir un propósito. Hoy queremos descubrir ese propósito y hacer tu obra, Señor, porque anhelamos más de ti. Apartado de ti nada podemos hacer, Señor. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Llénanos con tu presencia y guíanos con tu precioso Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.